Hola a todos, bienvenidos a la primera unidad del curso de negociación internacional. En esta unidad estaremos trabajando alrededor de conceptos y elementos introductorios y algunas generalidades relacionadas a la negociación propiamente tal y a los procesos de negociación. Es importante reconocer que todos por defecto somos negociadores, querrámoslo o no. ¿Por qué? Porque la negociación es una actividad que practicamos constantemente en nuestra vida diaria. La practicamos en nuestro entorno familiar, con nuestros amigos, en nuestro entorno laboral. En muchos momentos del día y en diferentes espacios practicamos habitualmente la negociación. Lo que sucede es que no siempre somos conscientes de que estamos realizando dicha actividad. Por tanto, no siempre obtenemos los resultados esperados. Así que para poder ser un negociador más efectivo es necesario, por un lado, estar consciente cada vez que estamos realizando una actividad de negociación y reconocer a nuestra contraparte, pero además de eso es importante aprender estrategias, técnicas y habilidades propias que nos permitan mejorar nuestra efectividad como negociadores. Pero si vamos a hablar en este curso de negociación, lo primero es entender qué es una negociación. Podemos encontrar sin duda alguna muchas definiciones de negociación y probablemente en muchas de ellas se encontrarán elementos comunes. Sin embargo, me permito presentarles acá una definición de negociación que podría sernos bastante útil a lo largo del curso. La negociación es básicamente un proceso mediante el cual se presentan propuestas específicas con el propósito aparente de llegar a un acuerdo o a un intercambio en la búsqueda de un interés común donde existen intereses conflictivos presentes. Es decir, es un proceso donde aparentemente las partes involucradas a través del intercambio constante de propuestas tienen como fin último alcanzar un acuerdo o lograr un intercambio que les permita satisfacer un interés común. No obstante, el punto de partida de una negociación es la existencia de intereses en conflicto entre las partes que forman dicha actividad. A partir de este concepto, cualquier noción de negociación debe de recoger al menos algunos elementos básicos que permitan articular dicha noción alrededor de estos mismos elementos. ¿Cuáles serían estos elementos básicos? Primero, reconocer que la negociación incluye la existencia de partes, que en la práctica es lo que nosotros conocemos como los negociadores que están involucrados en el proceso, las partes negociadoras. Por otro lado, los intereses que cada una de estas partes, cada uno de estos negociadores tiene al inicio y durante el proceso de negociación. La existencia de conflictos o diferencias entre estas partes o negociadores alrededor de sus intereses, la necesidad de formular propuestas que permitan ir solventando esas diferencias, solventando esos conflictos y acercando a un interés común, y finalmente el tiempo disponible para realizar la negociación. Este es un elemento importante dado que las negociaciones no son atemporales y muchas veces dependen de un tiempo específico para poder desarrollarse. En base a lo anterior, es importante tener en cuenta algunas ideas que nos permitan comprender mejor la naturaleza de la negociación. Primero, la negociación, decíamos, es un proceso. Esto significa de que no es un solo hecho, sino que más bien es un conjunto de hechos que están interrelacionados. Una acción o una decisión de una de las partes involucradas en la negociación desencadena o da lugar a una decisión o a una acción de la contraparte. Y todo esto forma parte del mismo proceso.
Luego, la negociación debe de ser vista como un mecanismo o como un medio para intervenir en conflictos, es decir, ofrece una oportunidad para resolver conflictos entre las partes involucradas. Un aspecto fundamental de la negociación es que debe de existir lo que se conoce como el animus negotiandi, es decir, el deseo, el ánimo, la intención de negociar. Ciertamente se puede imponer la obligación de negociar, pero en este caso estamos hablando entonces de un proceso forzado por una de las partes desde una condición de poder dominante. Lo que probablemente nos lleve a un acuerdo que no sea necesariamente satisfactoria para todas las partes. Por tanto, la negociación debe de partir de la existencia de un deseo genuino, voluntario, de un ánimo de todas las partes de negociar como una oportunidad para resolver los conflictos que están en disputa. Y finalmente, algo que muy poco se dice en los procesos de negociación es que la negociación como tal es independiente de la toma de decisiones. Es decir, podemos llevar adelante un proceso de negociación que finalmente no llegue a un acuerdo o que no necesariamente involucre la toma de decisiones. Lo ideal de todo proceso de negociación es poder llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes involucradas. Sin embargo, el proceso de negociación como tal debe de ser considerado independiente del proceso de toma de decisiones. Para finalizar, es importante tener claro de que no existe una fórmula, una receta única para negociar. Es decir, no hay leyes para negociar. Lo que existe es un conjunto de estrategias, técnicas, habilidades e instrumentos que nos permiten mejorar, que nos permiten perfeccionar nuestra competencia para negociar y para poder obtener entonces resultados que son más efectivos, más eficaces y sobre todo para alcanzar nuestros intereses y nuestros objetivos en el marco de una negociación. La negociación debe de ser vista como una oportunidad para resolver de manera pacífica conflictos, intereses en controversia. Esto se debe fundamentalmente a que cada negociación es diferente, cada negociación es única y cada negociación es irrepetible. Y eso es consecuencia de que en cada negociación intervienen una serie de variables que precisamente difieren de un proceso a otro. Y sobre ello estaremos conversando en la próxima clase.